contexto sociológico. Y escuchamos la mañana de hoy a Luis Fernando García Abuzaid en este contexto sociológico. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por estar. Al contrario, el agradecido soy yo, Marcela, como siempre. Un saludo a ustedes en cabina y a nuestros escuchas. Mira, la reflexión de hoy tiene que ver con un tema, a mi parecer, preocupante, que es un tema de carácter político, porque tergiversa mucho de los esfuerzos, de las ilusiones, de muchos ciudadanos que apuntalaron el Frente por la Dignidad, no solamente durante el proceso electoral, sino posterior al mismo, para asegurar la posibilidad no solamente de impugnar un proceso electoral, sino de tener la certeza de un Congreso de oposición. Entonces la reflexión tiene el título, ya como título, y el Congreso de oposición valió. Lleva un epígrafe de un gobernante argentino, Arturo Illia, que dice: no tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. ¿Qué había en las mentes de miles de personas cuando tomaron las calles para apoyar al Frente por la Dignidad integrado por el PAN, la UDC, Morena y 2 candidatos independientes? Pensaban esos miles de personas en apoyar la madre de las impugnaciones electorales, con la certeza también sabida de tener un Congreso de oposición configurado por 14 diputados antagónicos, 9 del PAN, 3 de la UDC y 2 de Morena, contra 11 diputados del oficialismo institucional, 10 del PRI y 1 del PRD. En ese momento eran 14 diputados de oposición contra 11 ligados o cercanos al Partido Revolucionario Institucional. Esos ciudadanos que cuando marchaban también fantaseaban desde la sociedad civil organizada apalancar a los diputados de oposición para precisar el origen y destino de la mega deuda por 36.500 millones de pesos, las empresas fantasmas por 410 millones y las irregularidades encontradas en la dirección de pensiones de los trabajadores de la educación, DIPETRE, 1.494.000 pesos. Sin embargo, la jodida realidad desquebrajó de golpe estas fantasías ciudadanas. El 14 de febrero pasado, el legislador panista Fernández Aguirre solicitó la presencia de la titular de la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación, Katy Villarreal Lozano, para precisar el porqué las observaciones detectadas por la Auditoría Superior Estatal en 2016 por 1.494.000 pesos no habían sido solventadas. De inmediato, 3 diputados del PRI, 1 del PRD, 1 de la UDC y 1 de Morena rechazaron la comparecencia de la titular del IPEC. Sin embargo, 3 del PAN, 1 de la UDC y 1 de Morena votaron a favor. La votación final fue de 6 en contra de la comparecencia de la titular del IPEC contra 5. Ganó el PRI. ¿Por qué la UDC y Morena votaron con el PRI? ¿Por qué traicionaron a los manifestantes de las marchas y con ellos a los miles de trabajadores de la educación empeñados en defender su pensión trabajada a lo largo de sus vidas? ¿Dónde quedó su coherencia política presumida con superioridad moral durante el proceso electoral y después? ¿Cuánto valió su voto para convertirse en tránsfugas políticos y fortalecer una mayoría priista en el Congreso? Mientras sus justificaciones revolotean en el universo de la banalidad, el Congreso de oposición en Coahuila valió. Hoy el PRI tiene 13 diputados, el debilitado resto 12. Hasta aquí una reflexión, Marcela. Súper interesante, Luis Fernando, pero es que, ¿sabes qué? Creo que precisamente por eso es tan importante moderar las expectativas de la conformación, por ejemplo, en este caso de los congresos. El hecho de que haya una dominancia que no necesariamente esté aliada a un color, no quiere decir que en el inter del ejercicio de las funciones no vayan a encontrar muchas coincidencias y no vaya entonces a hacer que esa aparente mayoría se diluya y entonces se convierta, sí, en una mayoría, pero del otro partido que aparentemente entró débil a la legislatura. Y esto creo que entendemos muy bien porque todos los lobbies, todos los cabildeos que se hacen previo a la especulación, que si eso tendrá signo de pesos puesto de antemano,
si realmente será un convencimiento ideológico para que se vote a favor de, o se justifique la ausencia, por ejemplo, de una comparecencia como la que tú citas. En fin, creo que sí hay mucho que decir, pero también hay mucho que moderar en relación a las expectativas, y hasta que no veo no doy, como dicen en el juego, ¿no? Porque finalmente nos damos cuenta que por desgracia las alianzas de quienes aparentemente son tan distantes ideológicamente, luego se suceden con mucha facilidad. Sí, mira, aquí lo que estamos viendo, y me parece que es preocupante, el fenómeno como tal, aquí se le define en la ciencia política del transfugismo político, es decir, aquellas personas que presumen asumir una militancia política, pero en situaciones ya de vida, de Congreso, de Senado, intercambian sus posiciones de acuerdo a la presión o al pago inclusive de partidos buscando la mayoría al interior de los congresos o de los senados. Eso ocurre en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, en España, en fin, es un fenómeno muy común. Lo preocupante del caso no es solamente describir el fenómeno como tal, sino preocuparnos por la incoherencia, por el divorcio que existe entre estos representantes de partidos políticos que elevan las expectativas de la ciudadanía, como es el caso de Coahuila, para exigir claridad en cuanto al origen y destino de la megadeuda, de las empresas fantasmas, de la dirección de pensiones de los trabajadores de la educación, que es un tema que se ha trabajado muy poco, ¿no? Y que cuando llegan al Congreso traicionan esas expectativas. Es decir, la representación política que asumen los diputados queda totalmente definida en función de los intereses de ellos y no vinculados a una ciudadanía que los llevó al Congreso. Eso es una primera parte, me parece muy preocupante. La otra es la visión ya un poco pragmática de la política, que implica que se aleja precisamente de las ideologías, que es lo que le deberían en teoría dar sustento a esas posiciones políticas, con ideas, con reflexiones y con una visión de futuro para defender y compartir con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, estas son las dos partes preocupantes, no tanto describir el fenómeno como tal, que es ya común, tristemente a mi parecer, ¿no?, sino por el impacto que tiene en este vínculo entre el diputado o el senador, ¿verdad?, con la ciudadanía en cuanto a la representatividad que habrían de asumir desde un punto de vista ideológico más sólido y mejor sustentado, ¿no? Y es un poco lo que está pasando aquí en Coahuila, donde el Congreso ya prácticamente dejó de ser de oposición, porque ahora el PRI tiene 13 diputados y el resto tiene 12, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, pues habrá que darle seguimiento al comportamiento de cada uno de los legisladores, que eso es lo que nos está haciendo falta. Por eso es que se valora tanto la actividad, por ejemplo, de asociaciones como Borde Político, que en el país da eso, un seguimiento a la conducta de cada uno de los legisladores, y lo evidencia, porque luego en el día a día, Luis Fernando, se diluye y pareciera peccata minuta la decisión que tomó un legislador u otro, y entonces no evaluamos, no valoramos el desempeño que tienen en el legislativo, y vamos otra vez a votar por alguien más en la siguiente elección sin considerar la relevancia de la decisión que estamos tomando nosotros y en función a quién le estamos dando nuestra confianza. Definitivamente, mira, coincido plenamente contigo. En ese sentido, hay organizaciones de la sociedad civil que están al pendiente de esos temas, ¿no?, y que ven en su momento de dar seguimiento a cada uno de los diputados. De hecho, hay una actividad realizada por el Consejo Cívico de Instituciones en Monterrey, Nuevo León, de un poco la línea de lo que hacen con los alcaldes, cómo vamos alcaldes, cómo vamos diputados. No conozco todavía quién en Coahuila, si ya esta actividad la están desarrollando ellos, pero muy seguramente lo harán en próximas fechas, y es de suma importancia, porque como bien lo dices tú, Marcela, estas decisiones quedan desde el punto de vista de la vida cotidiana, sumidas entre muchas mil otras cosas que están sucediendo. Pero te paso los nombres ya para que haya un primer acercamiento acerca de los diputados que votaron a favor de que no se presentara la titular de la Dirección de Trabajadores de la Educación, para aclarar el por qué no había solventado las irregularidades en 1,494,000 pesos. El voto del PRI pues es irrelevante, ¿no? Ellos son votos del sistema, pero por el PRI votaron a favor Verónica Martínez, María Esperanza Chapa, Josefina Garza, hasta ahí. Uh-huh. Ellos tres, pues es un voto del sistema, es un voto oficial. Sin embargo, el del PRD, Claudia Isela Martínez, pudo haber votado en el sentido contrario, al igual que Elisa Catalina Villalobos de Morena y Edgar Sánchez de la UDC.
hay que estar al pendiente. Esperemos que las fuerzas de la sociedad civil ejerzan una vigilancia estricta sobre esos diputados, no tránsfugas que traicionan las expectativas de la ciudadanía en un momento crítico de nuestra historia como Estado, ¿no? Bien. Luis Fernando, muy puntual lo que has compartido y te agradecemos mucho tu presencia.